Continuamos con el parágrafo 335, en el que Hegel habla de el papel de la representación, de la interpretación y de la evaluación subjetiva de intenciones ajenas en la decisión de un Estado o del papel que juegan todos estos factores en la decisión de un Estado para ir a la guerra, más allá de la mera constatación de daños materiales efectivos. El problema central es cómo decide un Estado soberano cuando existe una amenaza que justifica la guerra, si dicha amenaza no se reduce a una lesión ya consumada, sino que incluye peligros futuros, intenciones supuestas y valoraciones, digamos, probabilísticas. Hegel muestra que la guerra no responde solo a hechos objetivos, sino a interpretaciones subjetivas de las intenciones del otro. En este sentido, la tesis principal es que el Estado, como entidad espiritual, no meramente material, no reacciona solo ante lesiones reales, sino ante la representación de un peligro futuro o de intenciones hostiles. La decisión de guerra incluye evaluaciones contingentes verosímiles, suposiciones sobre fines ajenos y una interpretación global de la situación, lo que hace imposible entonces, y de nuevo, para volver al mismo punto del parágrafo anterior, un criterio puramente objetivo para determinar cuándo existe un casus belli legítimo, ¿no? Y además esto, digamos, agrava la situación o la dificultad, pues, ¿no? De establecer más bien un pretor supraestatal que defina qué casos valen como agresiones o no, más allá del sentimiento de soberanía y de la soberanía efectiva de cada Estado. Entonces, bueno, dice Hegel en el parágrafo 335. Dice Hegel, además, el Estado, en cuanto entidad espiritual, no puede limitarse a considerar meramente la realidad de la lesión, sino que como causa de desavenencias se agrega la representación de un peligro que amenaza desde otro Estado, con la evaluación de la mayor o menor verosimilitud, las suposiciones acerca de los fines que se persiguen, etc. Hasta ahí Hegel. Continúo yo. Hegel habla aquí de la entidad espiritual, en el sentido de que el Estado no es para Hegel una mera asociación utilitaria, digamos, ni un aparato coercitivo, sino que es una realidad ética y espiritual, y no solamente es un organismo material de producción, por decirlo así. Esto significa que su identidad incluye dimensiones simbólicas, históricas y de sentido, y por ello el Estado reacciona no solo a daños materiales, sino a afrentas a su honor o a percepciones de amenazas a su identidad. Aquí un término clave es el de representación, Vorstellung, que designa o se refiere al pensamiento imaginativo o figurativo y que no se limita, por lo tanto, ¿no?, a hechos empíricos, sino que a pesar de que pueda derivarse de esos hechos, se trata de interpretaciones y proyecciones sobre la realidad empírica. Entonces, la amenaza no solo es un hecho, sino algo que el Estado se representa también. Y no solo es una representación, obviamente, pero también la amenaza se integra también en el plano de la representación, si se puede decir así. Ahora, lo que constituye un peligro de amenaza no es un daño ya ocurrido, sino un daño futuro posible. Hegel introduce así, digamos, la dimensión de la anticipación y la prevención en la teoría de la guerra. Otro término clave aquí es el de verosimilitud, que es, digamos, como el grado subjetivo de probabilidad. Hegel señala que evaluar si otro Estado representa o no una amenaza implica juicio sobre más o menos o de mayor o menor probabilidad antes que certezas matemáticas. Y este es el tipo de situaciones que no puede anticipar, insisto, una entidad supraestatal que decida o que pueda dirimir los conflictos entre estados. Y la suposición acerca de los fines implica la atribución de intenciones a otro estado. Dado que los fines de un estado no son directamente observables, deben ser inferidos por el estado que se siente agredido, y esa inferencia es siempre una interpretación sujeta o que está en disputa. Ahora, este parágrafo profundiza lo que acabamos de ver en el 334, donde Hegel ya señalaba o hablaba de la indeterminabilidad de lo que cuenta como una lesión. Ahora, en este parágrafo añade un nivel más, ¿no?, de reflexión, consistente en que incluso si hubiera una lesión clara,
La guerra puede desencadenarse por meras expectativas de un daño futuro o por interpretaciones de intenciones hostiles. Y se conecta también con la fenomenología del espíritu, ¿no? Donde Hegel analiza la dialéctica del reconocimiento, aunque en otro plano, porque en ese caso es sobre individuos. Pero en la dialéctica del reconocimiento, en la lucha a muerte por el reconocimiento, también los individuos anticipan, ese es el punto, anticipan intenciones en el otro. En relación, el parágrafo entra de nuevo, y casi toda esta sección que estamos comentando, el principal enemigo es Kant. Kant entra en polémica con Kant porque Kant distingue entre guerra defensiva, que sería una respuesta a una agresión consumada, y una guerra preventiva, que sería una respuesta a una amenaza futura. Para Kant, esta última, la guerra preventiva, sería ilegítima porque se basa en meras conjeturas. Hegel, en cambio, muestra que esa distinción en la práctica es insostenible, dado que todo Estado puede reinterpretar una amenaza futura como si estando presente en las intenciones del otro. Y en ese caso también podría uno decir que incluso podría ser negligente que un Estado no atendiera a esas amenazas que ya puede leer en otro Estado. Ahora, más allá de la discusión con Kant, también aquí Hegel podríamos ponerlo en discusión con la teoría de la guerra justa, que, digamos, esa teoría, por ejemplo, de Tomás de Aquino o de Vitoria, ¿no? Que exigía una causa justa, es decir, un daño real sufrido y una autoridad legítima. Entonces Hegel introduce aquí una dificultad insuperable para esta tradición, porque la pregunta es, ¿quién juzga si la interpretación de la amenaza es o no razonable? Pues no hay un juez imparcial más allá de los estados que pueda dirimir esta cuestión, porque insisto, todo tiene que ver con la soberanía del Estado y esa soberanía no puede el Estado enajenarla, o la decisión sobre esa soberanía el Estado no puede enajenarla en una tercera parte. Y ahora, de nuevo, otra vez podríamos relacionar este parágrafo con Clausewitz, en el sentido de que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Y eso implica que la decisión de guerrear depende de cálculos políticos que incluyen evaluación de intenciones y de riesgos futuros, y no solo la evaluación y retribución por daños del pasado, pues, que ya fueron realizados. Ahora, también en este caso, Hegel podría ser un realista en lo que tiene que ver con la concepción de las relaciones internacionales, porque los realistas contemporáneos coincidirían con Hegel en que los estados actúan bajo condiciones de incertidumbre sobre las intenciones ajenas, lo que lleva a dilemas de seguridad. Por ejemplo, un estado se arma porque teme a otro y ese otro interpreta el armamento como una hostilidad, ¿no? Entonces, esa dinámica de lectura de intenciones es insuperable, ¿no? Entonces Hegel anticipa pues este análisis del realismo en las relaciones internacionales. Ahora, el parágrafo es relevante por varias situaciones contemporáneas, ¿no? Por ejemplo, la invasión de Irak en 2003 por parte de Estados Unidos y sus aliados se justificó con la representación o bajo la representación de un peligro futuro. Presumiblemente, esa era, o por lo menos esa era la justificación, Irak poseía armas de destrucción masiva y representaba en ese sentido una amenaza inminente. El hecho de que esa representación fuera falsa no impidió la guerra. Entonces, Hegel explicaría que desde la perspectiva del Estado soberano, la evaluación de verosimilitud y la interpretación de fines ajenos son decisiones políticas y que hacen parte del concepto de Estado y que no necesitarían verificación objetiva para justificarse, porque la justificación última sería esta sensación de soberanía, o como decía en el parágrafo anterior también, la irritabilidad. También este parágrafo plantea el dilema de seguridad y de la escalada, ¿no? Por ejemplo, la guerra en Ucrania tiene como trasfondo la percepción rusa de que la expansión de la OTAN hacia el este representa o representaba una amenaza futura a su seguridad. Independientemente de si esa percepción era fundada, ¿no? Hegel muestra que los estados actúan sobre la base de representaciones de peligro, no sobre hechos consumados. Del mismo modo, ¿no? La OTAN interpretó las acciones rusas como prueba de intenciones de agresión. Y un ejemplo clásico sería el de la crisis de los misiles de Cuba, en el sentido de que la representación de un peligro futuro, los supuestos misiles soviéticos a 90 millas de Florida, puede llevar o llevó al borde de la guerra. No había una lesión consumada, sino una evaluación de intenciones y verosimilitud. Y también, ahora
en un caso contemporáneo puede ser la ciberguerra y la guerra híbrida. En este contexto de la ciberguerra, la distinción también entre lesión real y peligro amenazante se vuelve todavía más difusa si cabe. Un ciberataque puede ser interpretado como una agresión o como un acto menor o como una mera amenaza. La atribución de intenciones en este caso es central y altamente disputable. Hegel anticipa pues esta dificultad. Los estados siempre están interpretando señales, atribuyendo fines y evaluando probabilidades. Y su relación de reconocimiento está implícita en este juego de interpretaciones intersubjetivas, ¿no? Sobre la teleología o sobre los fines que persiguen los otros estados. Y bueno, Hegel señala que el Estado como entidad espiritual reacciona entonces a afrentas simbólicas. Y esto explicaría por qué conflictos como el de Taiwán, China interpreta cualquier acercamiento extranjero, ¿no? Se trata como una amenaza a su integridad territorial, o el conflictos como el de Corea, ¿no? En donde está en juego la evaluación constante de intenciones hostiles. Pues, ¿no? ¿Por qué esos dos conflictos son tan difíciles de resolver mediante el derecho internacional? También sucedía en el parágrafo anterior, hay una crítica aquí al pacifismo jurídico en el sentido de que Hegel ofrece una crítica a quienes creen que basta con prohibir la guerra para evitarla. Y es que mientras los estados tengan que interpretar las intenciones de otros estados en condiciones de incertidumbre, la guerra preventiva o la escalada serán posibles. El derecho internacional puede regular, pero no eliminar esta dimensión interpretativa. Y de nuevo, quiero insistir, Hegel no está haciendo una prescripción ni una glorificación de la guerra, ni tampoco una descripción, sino que está extrayendo conclusiones de una realidad conceptual que las entidades estatales alcanzan con sus entre sí, con su reconocimiento como estados soberanos. En conclusión, el parágrafo 335 introduce, digamos, una dimensión epistemológica y psicológica que, digamos, es crucial en la teoría de la guerra entre estados. Hegel estaría mostrando que la guerra no solo es cuestión de lesiones objetivas, de daños pasados o que siempre sea una guerra justa, sino que están en juego representaciones de peligro, interpretación de intenciones ajenas y evaluaciones contingentes de probabilidad. Entonces, el Estado como entidad espiritual reacciona a esos significados y no solo a hechos dados. Entonces, esta tesis tiene grandes consecuencias porque hace imposible un criterio puramente objetivo de casus belli y relativiza las distinciones kantianas entre guerra defensiva y preventiva y explica por qué los dilemas de seguridad son inherentes al sistema de estados soberanos. La actualidad de Hegel es aquí pues innegable, dado que estamos en un mundo de gran base de información donde constantemente se tienen que estar leyendo las intenciones, donde no son directamente observables las intenciones, a las amenazas tienen que anticiparse y la guerra sigue siendo una posibilidad real, no porque los estados sean irracionales, sino precisamente porque intentan ser racionales bajo condiciones de información imperfecta. Entonces, el planteamiento aquí de Hegel es una, digamos, una invitación a cierta humildad epistemológica en el sentido de que ningún estado puede tener un punto de vista absoluto sobre cuál es la situación objetiva del mundo y cuál podría ser, por lo tanto, una respuesta racional ante esa situación objetiva. Más bien, hace parte de la existencia objetiva del Estado esta situación de incertidumbre. Digamos que ese sería el diagnóstico un poco trágico, ¿no? De Hegel sobre la condición del derecho internacional, pero que dicho sea de paso, hace evidente que la idea de que Hegel pretende establecer como normativo un punto de vista absoluto es un mito más que se ha hecho en torno a la filosofía hegeliana. Y bueno, yo hasta aquí lo dejo y nos vemos en el siguiente parágrafo.